Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi video. Yo soy Valeria y tengo muchas ganas de hacerles una serie de videos en donde estemos hablando de la historia de la literatura. Y pues hoy vamos a empezar con la literatura griega. ¿Por qué? Porque los griegos fueron quienes establecieron las bases de lo que conocemos hoy en la literatura. Casi que fundaron todas las bases para la literatura occidental como la conocemos hoy en día. Claro, ha ido evolucionando, se ha ido modificando, pero ahí fue donde empezó todo. Entonces les voy a dar como una recopilación, como en línea del tiempo. Vamos a hablar de los periodos de esa época porque es una época muy extensa. Vamos a hablar de los géneros más populares de cada una de estas épocas, los autores más representativos y sus obras más importantes. Esta va a ser como una pequeña clase para todas las personas que no saben nada de la historia de la literatura y quieren empezar a aprender. Vamos a ver las bases solamente, porque si viéramos todo nos extenderíamos demasiado. Entonces vamos a ver las cosas más importantes. Bueno, habiendo mencionado esto, es súper importante tener en cuenta que la antigua Grecia se divide en tres periodos sumamente importantes. El primero es el periodo arcaico, que más o menos fue alrededor de los años 800 y 500 a.C. Recuerden que vamos para atrás en los años cuando hablamos de antes de Cristo. El segundo periodo importante es el periodo clásico. El periodo clásico empieza más o menos por ahí del año 480 y se extiende hasta el año 323 a.C. Y finalmente tenemos el tercer periodo, el periodo helenístico, que empieza en el año 323 con la muerte de Alejandro Magno y termina más o menos por el 31 a.C. Entonces, estas son las tres épocas súper importantes que tenemos que tener en mente porque cada una tiene sus géneros importantes, autores, obras, etc. Como cultura general, antes de empezar con las cosas de la literatura en sí, es súper importante tener en mente los griegos estaban ubicados principalmente en Grecia, Asia y el norte de África. Entonces, al estar esparcido por tantos lugares, esto le permitía a los griegos conocer diferentes culturas, mitologías que ellos pues adaptarían a las suyas, y le dio la oportunidad de agarrar diferentes herramientas de diferentes lugares, con lo cual se hizo el alfabeto, que yo creo y considero que es la invención de la que el hombre contemporáneo es la más dependiente. Claro, sin el abecedario, el alfabeto, no seríamos nada. Entonces, ese es un contexto muy importante. Es sumamente importante recordar que las obras griegas no estaban escritas a papel y tinta. Estas obras estaban hechas para hacer cantos y ser recitadas por los aedos, que eran personas que pues se juntaban en plazas principales o lugares donde había mucha gente para recitar todos estos poemas. Hay que recordar que son poemas, no son prosa. Pero pues muchas veces ahorita en la actualidad las vemos como prosa porque las traducciones, es muy difícil la traducción. Entonces muchas veces por problemas de que no se puede traducir correctamente o que están batallando mucho, lo hacen en prosa. Pero todo estaba escrito en verso a forma de poema para que los aedos pudieran memorizar estos versos y recitarlos ante el público, casi siempre para informar sobre cosas que estaban sucediendo en ese momento. La literatura griega se basa mucho en mitos que tienen mucho que ver con la astrología. Casi todos los mitos, si se fijan bien, están relacionados con algún planeta, las estrellas, el universo, los cosmos, cosas así. Y esto no es porque fuera un pensamiento de ellos que inventaron, simplemente era porque lo que ellos veían. Ellos veían que todo lo que pasaba en los planetas o en el cielo, porque ellos la manera en que lo relacionaban era viendo hacia el cielo. Entonces ellos veían que todo lo que sucedía en el cielo afectaba a la tierra. Por ejemplo, si llueve crecen las plantas, si hay mucho sol se queman las plantas, pero si hay el sol como ideal, las plantas van a crecer. Si hay un huracán, una tormenta de viento o algo así, los animales van a reaccionar de manera muy alterada. Si todo está bien, los animales van a estar bien. Todo lo que ellos veían que sucedía en su época lo trataban de explicar por medio de sus dioses. Que sus dioses no eran tal vez como nosotros pensamos en Dios hoy en día, más bien eran
Sus dioses eran como metáforas, conceptualizaciones, arquetipos de maneras en que ellos podían explicar lo que estaba pasando, pero no necesariamente lo veían con la divinidad con la que nosotros vemos a Dios, simplemente era como una manera metafórica de explicar lo que está pasando. Y por eso sus historias o su poesía siempre era como de doble filo. ¿Por qué? Porque siempre se recitaba lo que estaba pasando aquí en la tierra con los humanos, pero también al mismo tiempo lo que estaba pasando en los cosmos con estos dioses. Entonces, casi siempre en sus historias lo que está pasando con los dioses luego se refleja en la tierra y los humanos reaccionamos a eso. Entonces, al humano de la historia sí le está pasando lo que está sucediendo en la historia, lo que se está recitando, ya sea una guerra, una inundación, algo así, pero casi siempre es porque tiene que ver con que los dioses están peleando o los dioses perdieron tal cosa, etc. Es de doble filo, siempre, casi siempre. Teniendo todo esto en mente, ahora sí, vamos a entrar al periodo arcaico, que es el primer periodo importante del que vamos a hablar. Los géneros más importantes de esta época eran la epopeya, que son todos los hechos históricos donde hay héroes que van y pelean la guerra, etc. La lírica y el teatro. El teatro se dividía en dos subgéneros, que eran la tragedia y la comedia. En Grecia se van a hacer los dos tipos de teatro, pero va a ser muchísimo más popular la tragedia. El tipo de teatro que se haga va a depender muchísimo del contenido de la obra. Entonces, los temas que son más formales, serios, solemnes, por ejemplo, la política, la religión, o que tiene que ver con reyes, o que tiene que ver con la aristocracia, se van a recitar por medio de la tragedia. En cambio, si son cosas más de la vida cotidiana, con personajes un poco más del pueblo, situaciones así satíricas, no tan importantes, por así decirlo, pero al final del día, claro que todo esto es importante, eso se va a representar por medio de la comedia. Entonces, pues más o menos depende del contenido de la obra. Hay muchos autores muy importantes en esta época, pero vamos a hablar de 4 específicamente. 2 de epopeya, 1 de lírica y 1 de teatro. Empezando con la epopeya, Homero, quien es considerado el padre de la epopeya. Hay muchos rumores de si Homero eran varias personas escribiendo estos versos, o si Homero era un anciano ciego, normalmente se le asocia con esa imagen, o si nunca existió y nada más recolectaron varios cantos que había y le pusieron ese nombre. Pero bueno, así es como viene en los libros, como Homero, y pues cada quien va a creer lo que quiera creer sobre si este personaje sí existió o no. Homero escribió La Ilíada, que es un libro súper popular, escrito obviamente en verso, es una epopeya y trata del último año de la guerra de Troya. Y el protagonista de esta historia es Aquiles. Después escribe La Odisea, en donde se habla Odiseo o Ulises, ya en latín, y su trayectoria de regreso a Ítaca, y por todo lo que pasa, desde batallas en el océano, desde tener que defender a a la mujer que él ama, entre otras cosas. Estos son libros súper importantes para poder entender la epopeya, y la verdad es que en general la literatura, si eres específicamente estudioso de las letras, son obras que no te puedes perder. Después tenemos a Hesíodo, que cambió la epopeya y se convierte en epopeya didáctica. Él agarra cualquier tema, cualquier género de cualquier tema, y lo redacta con la finalidad de dejar alguna enseñanza a las personas. La epopeya didáctica se convierte en un subgénero de la epopeya. Entonces, pues por eso también es muy importante este autor, porque es este nuevo subgénero de la epopeya. En el teatro vamos a hablar de Esquilo, que es muy importante para el género del teatro. No solamente es él, también está Sófocles, también está Eurípides, que también son muy importantes para el teatro griego. A Esquilo se le conoce como el padre de la tragedia griega. Entonces, gracias a él hay muchas cosas muy importantes de la obra de teatro, que se empiezan a implementar, como los mantos, las máscaras, que fueron súper importantes y representativas para este tipo de teatro. Los coturnos, que son estos zapatos que ellos usaban para verse un poco más altos, que impongan más.
Una de las obras más importantes de Esquilo son Prometeo encadenado y La Orestiada. Finalmente, para el género de prosa, vamos a hablar de Heródoto, que es el padre de la historia. A Heródoto le importaba muchísimo, pues, como esta parte de la verdad. Él quería hablar sobre lo que en verdad estaba pasando en su época, en su actualidad, y quería pues que no se olvidara y que la gente supiera por qué estaba pasando, etc. Ahí hubo unos conflictos que dicen que más que decir por qué las cosas se provocaban, más bien nada más narraba como que los sucesos, entonces como que ahí hubo un poco de conflicto, pero pues es el padre de la historia, fue el primer historiador y es muy importante pues para la historia de la literatura claramente. De sus obras más representativas son 9 libros de la historia, en donde habla de la guerra de Persia, que trata sobre la guerra de Persia y las guerras médicas. Ahora vamos a pasar al periodo clásico, en donde el verso empieza a cambiar a prosa. Entonces empieza a usar muchísimo más la prosa, que es este tipo de literatura que ya es como corrida, o sea, ya no es en verso, es como la narrativa que vemos normalmente en cualquier libro. Por ejemplo, o sea, esto sería prosa, o sea, que está así todo corrido. Se empieza a escribir mucho de historia, de filosofía, de oratoria, porque son los géneros que ahora se consideran más influyentes en esta época. Y la razón por la cual estos se consideran los más influyentes es un poco obvia si sabemos quiénes son sus autores representativos, que son Platón y Aristóteles, que yo creo que la mayoría conocemos. Sin embargo, ¿qué onda con ellos? ¿Qué hicieron? ¿Qué aportaron? Muchísimo. Para empezar, Platón. Platón fue alumno de Sócrates, entonces como que trae todas las ideologías de Sócrates, las trae y las plantea en sus libros. Él habla sobre temas de opinión y debate sobre estos temas y empieza a crear lo que se le conoce como diálogo filosófico, en donde empiezan como pues todas estas personas estudiosas a filosofiar y a encontrar que sí, que no, que el universo y todos estos temas ya más adentrados a los cuales no nos vamos a meter. Aquí empieza el origen de la filosofía y pues por eso es muy importante Platón. Contribuyó demasiado a la historia universal, literaria, filosófica, etc. Porque Platón es autor de muchas obras muy importantes, entre ellas Diálogos, República, en donde habla pues de todos estos temas filosóficos. Y bueno, es muy importante mencionar que Platón luego fue maestro de Aristóteles. Entonces Aristóteles pues toma sus enseñanzas y empieza a hacer sus aportaciones con todo lo que aprende. Aristóteles tiene grandes aportaciones a la literatura y a la filosofía que hoy en día se conocen como un canon literario que duró muchísimos siglos y hoy en día hasta se le sigue haciendo referencia. Él fue autor de libros como Poética, Retórica, en donde narra todas estas reglas literarias que se tomaron mucho en cuenta en su época para poder escribir obras y hoy en día se les sigue haciendo referencia. Una de las aportaciones súper importantes que hizo en su libro de Poética es que dividió 3 géneros. La poesía épica, que va a narrar hechos históricos, la poesía dramática, que es específicamente para ser representada en teatro y se divide, como habíamos visto, en tragedia y comedia, y la poesía lírica, que más que nada expresa los sentimientos del autor. A Aristóteles se le atribuye la creación del vocabulario científico y filosófico. También fue una de sus grandes aportaciones a la cultura universal. Y finalmente, como habíamos dicho, el periodo helenístico, que comienza con la muerte de Alejandro Magno, que fue alumno de Aristóteles. Todo se conecta. En esta época el imperio de Alejandro se dividió en 3: el imperio macedónico, el imperio seleucida y la dinastía tolemaica. Es muy importante recordar que en esta época Atenas es la ciudad universitaria en donde personajes como Horacio, Cícero van a ir a estudiar filosofía, literatura, entre otras disciplinas. Asimismo está Alejandría, que está en el norte de Egipto. Esta también sería una ciudad muy cultural, en donde los primeros reyes van a fundar la Biblioteca de Alejandría, que posteriormente se quemó y tacatá. Pero bueno, el punto es que estos dos lugares son centros culturales en donde muchos personajes muy importantes van a ir a estudiar. En esta época los poetas experimentaban muchísimo con los géneros. Usaban géneros viejos que ya se conocían y ya se utilizaban, pero también trataban como de mezclarlos y
hacer híbridos y crear cosas nuevas, etc. Por ejemplo, había Épica, que escribía Apolonio, Teócrito escribía poemas pastorales, Herodas, versos sobre la vida cotidiana, entre otros. Algunos autores importantes de esta época son Calímaco, que se destacaba por el epigrama, que son estas composiciones muy cortas que expresan ideas muy ingeniosas, creativas, nuevas, etc. Y una de sus obras más representativas es Aetia. Y también está Teócrito, que fue el primero en hacer como estos poemas pastorales, y una de sus obras más representativas es Idilios. Al igual que Apolonio de Rodas, escribió su obra muy representativa Argonáutica. Aunque, como mencioné anteriormente, se experimentaba mucho con los géneros o las obras más importantes o más influyentes en esta época: la prosa, la escritura científica, la literatura especulativa y el epigrama. Y bueno, este fue un muy breve resumen de la literatura griega. Si les gustó pónganme una manita así para arriba, un thumbs up, para saber si les gustaría las siguientes partes, que pues lo que seguiría sería la literatura romana. Y bueno, no olviden suscribirse al canal, no olviden seguirme en mis otras redes sociales, dejar comentarios. Si tienen alguna pregunta se las respondo. Obviamente no soy una experta en esto, así como yo también estoy aprendiendo con ustedes, pero cualquier duda que tengan y la pueda responder, la responderé con mucho gusto, y si no, pues la investigaré y ahí les pongo la fuente de referencia para que lo puedan también investigar ustedes. Espero lo hayan disfrutado mucho y nos vemos a la próxima. Adiós.